En esta sesión se presentan los resultados para los ejercicios de elasticidad punto de la demanda, arco, cruzada e ingreso de la demanda. Entonces, este ejercicio tuvimos oportunidad de revisarlo durante la sesión sincrónica. Se presentan las dos ecuaciones, tanto de demanda como oferta. Igualamos las ecuaciones para obtener tanto el precio de equilibrio como la cantidad de equilibrio. De acuerdo a este ejemplo, el precio de equilibrio en ese mercado es de 60 pesos, el mismo que se va a incorporar tanto en la ecuación de oferta como en la ecuación de demanda para que obtengamos la cantidad de equilibrio, que es de 1800. Con esos resultados nosotros los podemos representar gráficamente, como ustedes pueden observar. En el eje de las Y tenemos 60, que es el precio, y que a ese precio se intercambian en ese mercado 1800 unidades. Aquí únicamente estamos representando la curva de demanda, porque recuerden que el objetivo del ejercicio es poder obtener el valor del coeficiente de elasticidad en el punto de equilibrio. ¿Cómo obtenemos este coeficiente de elasticidad? Utilizando la fórmula que ustedes ya conocen. Únicamente ya lo único que resta es sustituir. Entonces, elasticidad precio de la demanda es igual a 60, que es el precio de equilibrio, entre cantidad, que es 1800, multiplicado por la derivada de la ecuación de la demanda, que en este caso es de menos 50, que lo vemos aquí dentro de la misma ecuación de demanda. Multiplicado todos estos términos nos dan un valor de menos 1.66, el cual tomamos en valores absolutos, no consideramos el signo negativo, y tenemos que el valor en ese punto es de 1.66. Luego entonces, la demanda o la cantidad demandada en ese punto de la curva de demanda es elástica. Es decir, nosotros estamos observando que el cambio en la cantidad sobrepasa al cambio que se da en el precio. El segundo ejercicio se pedía que ustedes calcularan la elasticidad arco o segmento de la demanda. Partimos nuevamente de un sistema de ecuaciones. Tenemos la ecuación de demanda, que es igual a 246 menos 18p, y la ecuación de oferta, que es igual a 23p. Lo primero que hacemos es igualar ambas ecuaciones para poder obtener el precio de equilibrio, mismo que vamos a sustituir tanto en la ecuación de demanda como en la ecuación de oferta, para que obtengamos la cantidad de equilibrio. En este momento, recuerden que cuando vemos nosotros o cuando queremos obtener el valor del coeficiente de elasticidad utilizando esta fórmula de arco o segmento, necesitamos dos precios y dos cantidades. Entonces, el precio y la cantidad de equilibrio van a ser nuestras cantidades, nuestros puntos iniciales, ¿no? Entonces, en el ejercicio se les decía que había un cambio en la situación, es decir, aumentaban los proveedores. Este aumento de los proveedores, como ustedes pueden ver, se va a reflejar gráficamente con un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. Y ese desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda, sin que haya cambios en la curva de demanda, va a ocasionar que el precio de equilibrio baje y que la cantidad de equilibrio aumente. Luego entonces, en este caso de un aumento en los proveedores, nos dice que el nuevo precio en el cual se va a vaciar ese mercado es un precio de 4 unidades, y que las unidades intercambiadas en este mercado van a ser de 174. Entonces, este precio y esta cantidad que están resaltadas en color azul van a ser nuestros segundos puntos que necesitamos para poder calcular este coeficiente. Entonces, la elasticidad precio de la demanda, utilizando la fórmula de arco segmento, se obtiene, ¿no?, mediante el cambio en Q, el cambio en la cantidad respecto a la cantidad promedio, entre el cambio en precio respecto al precio promedio. ¿Cómo obtenemos este primer término del coeficiente? El cambio en Q, tenemos que mi cantidad final entonces es de 174 menos la cantidad inicial que se intercambiaba, que era de 138, y todo eso dividido
entre la suma de 174 más 138 entre 2, que me da un valor de 156. Lo mismo para el denominador, el cambio en el precio. Si ustedes pueden observar, el nuevo precio ahora es de 4. Entonces a ese precio le tengo que restar mi precio inicial, que era de 6, y lo voy a dividir entre la suma de 6 más 4 entre 2, y me da un precio promedio de 5. Resuelvo este coeficiente, y en la parte del numerador el cambio en Q respecto al Q promedio fue de 0.23 y el cambio en el precio fue de menos 0.4. ¿Qué podemos interpretar aquí o qué podemos ya observar desde aquí? Recuerden que en este caso de la elasticidad precio de la demanda, sea que se calcule a través de la fórmula de punto o de arco, nos interesa la magnitud, no nos interesa el signo. Entonces, lo que podemos nosotros observar desde aquí es que el cambio en el precio, esa disminución de 6 a 4, ese cambio en el precio representó una caída, una disminución del 40%. Y nosotros por la ley de la demanda sabemos que una disminución en el precio va a ocasionar un aumento en la cantidad demandada. Entonces, ese aumento en la cantidad demandada que nos lo da el numerador nos dice que el cambio en la cantidad ante el cambio en el precio fue de 23%. ¿Qué veo? ¿No? Que a pesar de que el aumento en el, que la disminución en el precio fue importante, el aumento en la cantidad demandada no lo fue tanto. Por eso tenemos este valor del coeficiente de menos 0.57 tomado en valor absoluto de 0.57 menor a 1. Entonces, la interpretación económica es que el precio bajó más que lo que la cantidad demandada aumentó. Por lo tanto, en el segmento que nosotros estamos evaluando y que en la gráfica se puede observar en color verde, la demanda es inelástica. Es decir, la demanda no es tan sensible a cambios en el precio. El tercer ejercicio les pedían que calcularan la elasticidad cruzada de la demanda y les daban datos de dos mercados, el mercado de plumones y el mercado de pizarrones. En ambos casos nos daban un sistema de ecuaciones, es decir, teníamos las ecuaciones de demanda y de oferta. Vamos a empezar con el mercado de plumones. Tenemos que la cantidad demandada es igual a 120 menos 3P y la cantidad ofertada es igual a 2P. Igualamos, obtenemos precio de equilibrio y ese precio de equilibrio lo sustituimos en las dos ecuaciones con las que contamos y obtenemos nuestra cantidad de equilibrio. Entonces, el mercado de plumones se vacía a un precio de 24 y se intercambian 48 unidades. En el caso del mercado de pizarrones hacemos exactamente lo mismo. Partimos de nuestro sistema de ecuaciones, el cual igualamos para obtener el precio de equilibrio, el cual es de 4, y ese precio lo sustituimos en las ecuaciones de demanda y de oferta y obtenemos la cantidad de equilibrio, que es de 180. Una nota aquí importante es que en el caso de la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad de ingreso de la demanda, vamos a utilizar la fórmula de arco o segmento. Luego entonces ustedes necesitan contar para ambos mercados con dos precios y con dos cantidades. Entonces, en este sentido, en el mercado de plumones ya tenemos un precio y una cantidad, nos faltaría un nuevo precio y otra cantidad, y en el mercado de pizarrones tenemos un precio y una cantidad y nos sigue haciendo falta otro precio y otra cantidad. Entonces, en el ejercicio se les decía que se daban nuevas condiciones en el mercado de pizarrones, que el precio aumentaba en 2 unidades. Entonces, si en el mercado de pizarrones teníamos que el precio de equilibrio era de 4, si aumenta a 2 unidades, el precio ahora es de 6. Ya tengo mi segundo precio de ese mercado. ¿Qué es lo que me falta? Obtener la otra cantidad. ¿Cómo obtengo la cantidad? Sustituyo este nuevo precio en la ecuación de demanda y me da que la cantidad demandada a un precio de 6 es de 120. Lo que ustedes pueden ver aquí es que
¿no? Se cumple la ley de la demanda, que ante un aumento en el precio, la cantidad demandada disminuye. ¿Qué pasa en el mercado de plumones? En el mercado de plumones el precio no cambia. Sin embargo, la cantidad demandada en ese mercado se reduce en 18 unidades. Recuerden que la cantidad que habíamos obtenido en un primer momento era de 48. Si se reduce en 18 unidades, mi nueva cantidad es de 30. Todos estos resultados nosotros los podemos observar de una mejor manera en este cuadro, que les aconsejo que los vayan realizando. Entonces, vamos a ver con detenimiento el cuadro, la información que se me da en él. Tengo los dos mercados, el mercado de plumones y el mercado de pizarrones. Para ambos tengo el precio inicial, que está aquí en rojo, es el precio que nosotros obtuvimos de la igualación de las dos ecuaciones para obtener el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces, el mercado de plumones estaba en equilibrio a un precio de 24, se intercambiaban 48 unidades, y el mercado de pizarrones estaba en equilibrio a un precio de 4, se intercambiaban 180 unidades. Me dicen que se dan ciertos cambios, y ahorita lo vamos a ver también gráficamente, que hacen que en el mercado de pizarrones el precio aumente a 6 pesos. Eso va a traer como consecuencia que la cantidad demandada disminuya y que ahora sea de 120. Estos datos ya se calcularon con anterioridad. ¿Qué pasa en el mercado de plumones? Ustedes observan, y está aquí resaltado en azul, el precio no cambia, pero sí cambia la cantidad demandada en ese mercado. Se reduce de 48 a 30, es decir, hay un cambio en la cantidad de menos 18 unidades. Recuerden que en el caso de la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad de ingreso de la demanda, aquí sí va a ser importante el signo del coeficiente. ¿Sí? En el caso del mercado de pizarrones, vemos que el precio aumentó ¿en cuánto? En 2 unidades, lo mismo que se registra en esta columna donde se muestra el cambio en el precio. ¿Qué es lo único que resta? Obtener el valor del coeficiente, el cual obtengo ya únicamente sustituyendo. El cambio en Q corresponde a la disminución que se da, ¿sí?, en el mercado de los plumones, de menos 18, respecto a una cantidad promedio que se obtiene sumando, ¿no?, 48 más 30 entre 2. En el caso del cambio en el precio, este denominador o esos datos se van a tomar del mercado de pizarrones, donde me dicen que el cambio en el precio fue positivo porque aumentó en 2 unidades, y el precio promedio va a ser la suma de estos dos precios dividido entre 2. Resuelvo este cociente, y aquí me dicen que el cambio en la cantidad respecto a una cantidad promedio fue de 0.46 negativo, y el cambio en el precio fue de 0.4. Resolviendo este cociente, el valor de la elasticidad cruzada de la demanda es de menos 1.15. Recuerden que cuando obtenemos resultados con signo negativo, estamos hablando que se trata de un bien complementario. En el caso de que hubiéramos obtenido un resultado con signo positivo, estaríamos hablando de un bien sustituto. Y recuerden también que aquí es importante ver la magnitud del resultado, porque de eso nos va a indicar la magnitud del desplazamiento que se dé en el mercado donde no cambian los precios, es decir, en este caso en el mercado de plumones. ¿Cómo lo podemos observar gráficamente? ¿Sí? Entonces, nos vamos a situar en el mercado de pizarrones, que estaba en equilibrio. Recuerden que únicamente estamos graficando la curva de demanda a un precio de 4 unidades, se intercambiaban 180 pizarrones. Pero el precio sube, ¿a cuánto? A 6. Y eso hace que hay una disminución en la cantidad demandada, y ahora nos vamos a ubicar en este punto. ¿Sí? En ese punto nos vamos a ubicar. ¿Qué pasa en el caso del mercado de plumones? Dado que son bienes complementarios,
a pesar de que el precio no cambia, como ustedes pueden observar aquí, se mantiene constante, sí cambia la demanda de plumones, y esto va a hacer que haya un desplazamiento hacia la izquierda de esta curva de demanda que ocasiona que, a pesar de que el precio sigue siendo constante, la demanda se reduzca, y en este caso la cantidad demandada disminuye en 18 unidades, y tenemos que ahora la nueva cantidad intercambiada es de 30. Finalmente, en el ejercicio de la elasticidad de ingreso de la demanda, tenemos este mercado, un mercado de tamales, me dan la ecuación de demanda y la ecuación de oferta que caracterizan a este mercado, ¿no? Las igualo, obtengo el precio de equilibrio, que es de 92, el cual sustituyo en mis dos ecuaciones, y me dicen que ese mercado está en equilibrio cuando a un precio de 92 se intercambian 276 unidades de tamales. Aquí lo importante es que ustedes se fijen en este dato que tenemos a la derecha, que es el ingreso. El ingreso es de 20,000 pesos. Y me dicen, ¿qué pasa cuando cambian las condiciones? ¿No? Cuando el ingreso aumenta 5,000 pesos, el ingreso ahora es de 25,000, la cantidad demandada disminuye en 16. ¿Sí? Entonces teníamos que mi primera cantidad era de 276, y ahora, dada esta reducción en la cantidad demandada, tengo una nueva cantidad que es de 260. Como yo estoy calculando cómo cambia la demanda ante cambios en el ingreso, y como les comentaba con anterioridad, yo voy a ocupar la fórmula de la elasticidad, arco-segmento, necesito dos cantidades, pero en este caso no necesito dos precios, sino necesito dos datos de ingreso, los cuales tenemos. El primero era de 20,000 y el segundo es de 25. Entonces ahora sí puedo resolver mi ejercicio porque ya tengo toda la información. Entonces, en el numerador yo voy a poner el cambio en la cantidad, que es de menos 16. 260 menos 176 me dice que es menos 16, entre la cantidad promedio, que es la suma de 276 más 260 entre 2, y me da un resultado de 268. En el caso del denominador, el cambio en el precio es positivo porque aumentó de 20,000 a 25,000, luego entonces el cambio es igual a 5,000, y el ingreso promedio es igual a la suma de ambos ingresos dividido entre 2, y me da un ingreso promedio de 22,500. Resolviendo este coeficiente, me dice que el valor del coeficiente de la elasticidad de ingreso de la demanda es de menos 2,27, un resultado negativo menor que 0, y por lo tanto podemos nosotros catalogarlo como un bien inferior, es decir, un bien en el que, a pesar de que haya incrementos en el ingreso, no se corresponden con aumentos en su cantidad demandada, porque se consideran bienes que se compran pues porque el ingreso es bajo, pero cuando tu ingreso es alto tratas de obtener otro tipo de bienes de mayor calidad. Entonces, ¿cómo vemos esta cuestión gráficamente? Vemos que el precio no se modifica en este mercado. El precio sigue siendo exactamente lo mismo. Mi curva de demanda inicial es la que está representada en color negro, y teníamos que a un precio de 92 se demandaban 276 tamales. Pero ante este aumento en el ingreso, y dado que conocemos que es un bien inferior, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, y podemos ver ahora que a ese precio se van a demandar 260 tamales porque se les considera un bien inferior. Gracias.